A las y los asistentes les solicito también que si tienen comentarios o preguntas que realizaremos al final y las realizarán por el medio del chat, ya también las pueden comentar para que yo las recoja y se las pueda presentar a las y el ponente. Sin más preámbulo, ahora pasaré a darle la palabra a la maestra Iris García Morales. Ella es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad y bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales áreas de interés son la sostenibilidad, la gestión ambiental y la etnomicología, en particular el aprovechamiento de hongos silvestres alimenticios con arraigo cultural del centro de México. Ha sido asesora educativa en materia de educación ambiental en dependencias gubernamentales de la Ciudad de México. Laboró como evaluadora de impacto ambiental y coordinadora del área de atención al público de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde 2003 a la fecha, se desempeña como profesora de asignatura de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de las materias de Introducción a la Etnomicología y del taller de Etnomicología. Es colaboradora permanente del Festival Itinerante por la Cultura de los Hongos Silvestres, ha participado en diversos congresos y simposios micológicos y etnobiológicos en distintos estados de la República Mexicana. También ha dirigido y dirige tesis a nivel licenciatura. Ha impartido diversas pláticas y conferencias de divulgación en instituciones educativas y dependencias gubernamentales y cuenta con publicaciones de capítulos en libros y artículos en revistas. A continuación nos presentará aprovechamiento de hongos silvestres comestibles en la problemática de contaminación del suelo. Bienvenida, maestra Iris. Maestra Iris, vemos su presentación, pero creo que tiene apagado su micrófono, no sé si. Ahí, ¿ya me escuchó? Ahí, listo, ya se escucha. Muchas gracias, perdón. Para comenzar, agradeciendo la invitación, deseo que sea la primera de muchas jornadas que se puedan hacer para propiciar la reflexión de los temas ambientales. Agradezco también que me haya antecedido la doctora porque los temas que vamos a tratar tienen que ver con esta identidad y defensa del patrimonio cultural, biocultural en este caso. Y bueno, en este caso vamos a ver una cuestión que tiene que ver con varias disciplinas, con varios enfoques. Comenzaré señalando algunos de ellos que tienen que ver, por ejemplo, con los organismos de los hongos, un poquito de biología aquí. Tendríamos el caso de que tenemos hongos que no podemos ver a simple vista, llamados pues micromicetos, y los grandes, los que sí podemos ver de manera natural sin necesidad de un microscopio. Pero hay que entender que los hongos son organismos que no están dentro del reino de las plantas, más bien podríamos decir que están emparentados más con el reino de los animales. Esto al poseer características de tener una pared celular como la quitina, de que no producen su propio alimento. Esto los hace que tengan características de alimentación muy interesantes, como es que van a absorber los nutrientes del medio, se pueden alimentar de materia orgánica muerta, en ese caso sería una cuestión de saprobios, perdón, o pueden también alimentarse de organismos vivos, de materia orgánica viva, como es el caso del parasitismo, de esto que luego muchos llaman la atención de ver insectos zombies, o pueden establecer relaciones simbióticas entre los árboles, las plantas, haciendo un intercambio de nutrientes y los vegetales. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a ver que los hongos representan más del 50% de la masa, de la biomasa total forestal. Es decir, de cuando nosotros vemos un bosque, la mitad de eso está sustentada por hongos, mientras que los árboles solo son un 30%.
Y esto es interesante porque digamos, bueno, ¿y dónde están esos hongos? Pues están en el subsuelo, están haciendo esta actividad simbiótica que se podemos entenderla como esa red de conexiones, es nuestra red de internet de los sistemas forestales. Así, por ejemplo, uno de los datos muy interesantes es que podemos encontrar organismos increíblemente pesados, hasta de más de 100 toneladas, que tienen un crecimiento muy lento. Y esto hace que su edad sea increíblemente también grande, ¿sí? Hasta de 2000 años. Entonces, estas redes de conexiones que no podemos ver a simple vista, que se dan en el subsuelo, es lo que mantiene la masa forestal. Esto hay que tenerlo en cuenta para lo siguiente que vamos a ir viendo. Y aquí una cuestión interesante a subrayar es que sin bosques, pues no hay hongos, pero sin hongos tampoco vamos a tener esta masa forestal. Ahora pasemos, después de este breve repaso a los aspectos biológicos, podemos pasar a la cuestión cultural. Me antecedía la doctora diciendo que somos un pueblo con una larga tradición de relación entre territorio y ecosistemas. Esto es lo que hace de México un país biocultural. Esta yuxtaposición en espacio, en tiempo, da una gran cantidad de saberes que es muy importante en el aprovechamiento y sobre todo en la subsistencia y la sobrevivencia de los diversos pueblos que se han asentado a lo largo y ancho de nuestro país en esto. Y bueno, ¿esto qué ha dado? Pues que en México se tenga un consumo de hongos macroscópicos que va a ser parte de nuestro acervo cultural por parte de la población. Este conocimiento es muy importante para las culturas prehispánicas, quedó documentado en algunos de los códices que se hicieron posteriores a la conquista, en algunos códices también prehispánicos, pues ahí tenemos algo de información de los pocos que quedaron. Esto nos da idea del uso múltiple de los recursos naturales en ciertas regiones de nuestro país, donde esa tradición aún persiste y es increíble que nombres que fueron reportados en lengua náhuatl por Sagún sobrevivan en la actualidad y así los podamos encontrar en diversos pueblos, sobre todo del centro del país. Esta recolección que hacen, este aprovechamiento que hacen las familias de los pueblos originarios o en los suelos urbanos que aún conservan lugares de bosque en la Ciudad de México, es importante, muy importante porque va a permitir una cohesión social, va a permitir también que las familias tengan ingresos económicos extras durante la temporada de lluvias o de crecimiento de estos hongos, porque un dato interesante es que los hongos no solo crecen en la época de lluvias, hay unos hongos denominados hongos de invierno que necesitan las condiciones de frío para poder desarrollarse. Y bueno, este fenómeno pues también es importante, sí, pero también hay que entender que los hongos además son alimentos funcionales, además de nutrirnos, de saciar nuestra hambre, van a contribuir con ciertos elementos que poseen a mejorar nuestra salud y a reducir el riesgo de contraer enfermedades tan graves como pueden ser el cáncer, coadyuvar en tratamientos de enfermedades graves como es el caso del SIDA, y se puede afirmar que todos los hongos comestibles son potencialmente medicinales. Podemos decir también que existe un número mayor de especies de hongos con propiedades medicinales que especies alimenticias. El conocimiento tradicional sobre los hongos medicinales es más vulnerable, sí, que el de los hongos alimenticios, que el de las especies alimenticias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues una actividad sinérgica, ¿sí? Que además de nutrirnos, nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune. Ahora que estuvo la pandemia, hubo un incremento, por ejemplo, de extractos derivados que son sacados de hongos como la melena de león o el famoso hongo michoacán para fortalecer el sistema inmune.
Y bueno, ¿esto qué hace de México? Pues que se tenían registrados hasta 2021 450 especies de hongos silvestres alimenticios. Y vemos cómo se ha ido incrementando el volumen de hongos alimenticios que se ha manejado en el mundo, ¿no? Hemos pasado de 2017 a 2022, lo que se tenía reportado, que se ha incrementado de 4 veces el consumo de hongos en tan solo 15 años. Hasta aquí todo parece maravilloso, todo nos da como un escenario muy noble, ¿no? En cuanto a esta interacción entre los humanos y los hongos. Aquí solamente les puse 2 ejemplos de la maravillosa biología, de los colores, las formas que pueden mostrar los hongos. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues hablando de conflictos socioambientales, nos encontramos de que por el aumento de la población se ha tenido que invadir zonas de bosques, de ecosistemas donde naturalmente crecían estos organismos, y esta recarga que hay de los recursos naturales, pues nos lleva a esta disponibilidad y degradación de los recursos. Tenemos problemas que van agravando la disposición y la abundancia que puedan encontrar los recolectores. Y entonces aquí, además de tener un aspecto ambiental de degradación hacia el suelo y todo esto, se modifica esta calidad del suelo, del agua, del aire, vamos a tener también un atentado contra ese conocimiento tradicional, contra ese acervo cultural necesario para la identificación de especies alimenticias y de especies de hongos que pueden tener muchos múltiples usos. Vemos cómo, y hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias, investigaciones. Este es el caso de Teucitlán, en la Sierra Norte de Puebla, donde vemos cómo ha crecido la mancha urbana, esta mancha gris que ustedes pueden identificar en el mapa que tienen a su izquierda. Podemos ver cómo esta mancha ha ido creciendo y cómo también la parte de la zona de agricultura se ha modificado, que también ha ido intensificándose para satisfacer las necesidades, claro, de la creciente población de estos lugares. Otro ejemplo lo tenemos aquí. Este es de la Ciudad de México, del poblado de Parres el Guarda, el último poblado ya en colindancia con el estado de Morelos, donde igual aquí también en gris podemos observar en la parte superior la mancha urbana que había en 1970, como para 2020 esta se incrementa, y ya para 2022 esto es lo que encontramos. Haciendo estos análisis vemos también que análisis espaciales nos permiten ver que la calidad de la vegetación se ha modificado, y de tener bosques primarios de coníferas, ahora tenemos una vegetación secundaria. Esto obviamente va a provocar alteraciones en el caso específico del sustrato del cual se están alimentando los hongos, ¿sí? Porque el suelo representa pues un elemento clave de los ecosistemas terrestres, es un recurso natural vital para plantas y los hongos también, pero pues también debemos entender que es el almacén más grande de contaminantes junto con los océanos, ¿no? El ambiente terrestre, tendremos el suelo como este depósito, como este almacén de contaminantes. ¿Y qué pasa? Hablábamos de esta red que está interconectando a los hongos y las plantas. ¿Y qué pasa ahí? Pues que el micelio de los hongos va a absorber del sustrato del que se está nutriendo contaminantes como plaguicidas, nitratos, isótopos radiactivos y metales pesados, tales como el plomo y el cadmio, ¿sí? Y bueno, esto a pesar de que ya se hicieron algunos estudios a finales del siglo pasado, en la década de los 90, cabe decir que ha sido muy poco estudiado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este trabajo que se realizó en España, donde nos habla de que sí hay concentraciones de cadmio y plomo, y bueno, lo que nos dicen también es que se necesitaría comer 1 kilo de hongo diario por casi un poco más de un año, 4 meses,
para que pudiera hacer daño al organismo humano. Pero aquí hay que entender que esto dependerá de la cercanía con las ciudades, dependerá también incluso del paso de carreteras, lluvias ácidas y todo esto. ¿Qué es lo que podemos decir? Que faltan investigaciones. Pero también en defensa de los hongos podemos señalar que en México la acumulación de plomo en seres humanos es mayor por el uso del barro. Ajá. Entonces sí hay que tener cuidado, al igual que con otros alimentos, pero también incluso los utensilios que utilizamos para realizar la preparación de alimentos, la cocción y todo esto, que sean de calidad. Obviamente también en México tenemos que las hortalizas se riegan con aguas negras, ¿no? Que tienen mínimos tratamientos, entonces el comparativo con los hongos, pues también hace falta investigación, pero aún podemos señalar que si consumimos especies silvestres de las que se puedan traer de lugares donde se puedan hablar de bosques sanos, estaremos haciendo un aprovechamiento importante de estos elementos y además contribuir a la economía de los recolectores. Y aquí un dato interesante también es que el conocimiento que se posee en las comunidades originarias es único y es importantísimo porque a la fecha, desde el lado de la ciencia, desde el lado de la investigación, no hay un método único, confiable, que nos hable de la inocuidad de los hongos. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos ese conocimiento tradicional para identificar claramente qué especies van a ser inocuas y benéficas para nosotros como seres humanos. Entonces, aquí la conclusión sí sería, pues, que nos falta investigación. ¿Esto por qué? Pues para propiciar una gestión, un uso, un aprovechamiento sostenible de los recursos, porque aquí en estas tres esferas que nos marca el desarrollo sustentable, pues necesitamos acciones que vayan a una gestión ambiental que garantice que nuestros bosques van a estar conservados no solo en superficie, sino en una calidad, en una salud, que tengan suelos donde no esté alterada esta calidad ambiental, que prevengan la contaminación. Hay muchos planes urbanos en los cuales no se ha contemplado esta cuestión de los vertederos o tiraderos municipales. Entonces, hace falta legislación en ese tipo para garantizar que los suelos, que los bosques en general van a ser sanos y los productos derivados de ellos también. A nivel social, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ya decía, que la interacción que llevan a cabo los recolectores, ese conocimiento tradicional, puede seguir de generación en generación. Esto también va a hacer que las nuevas generaciones se sientan identificados con su territorio y por tanto van a sentir amor, van a sentir un compromiso de protegerlo. Eso va a ser lo más importante y además de generar oportunidades de sustento económico, ¿no? Eso va a incrementar la parte de ingresos familiares, que en la época de lluvia realizamos también un estudio y veíamos que puede ser incluso generarles un ingreso mayor de hasta 14,000 pesos a las familias que se dedican a la recolecta y venta de hongos silvestres alimenticios. Hay también toda una cultura que se puede hacer de hongos que llegan a la ciudad proveniente de las regiones cercanas del Valle de México, que son comercializados aquí en mercados como la Merced, la Central de Abastos, o en los mercados de los pueblos originarios de la Ciudad de México, donde también se pueden encontrar estos organismos. Y bueno, también un poco pensando en la idea de estas jornadas, ¿no? Que nos decían, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuál sería nuestro papel? Yo creo que tenemos muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Nuestro papel simplemente como público, como académicos,
desde la trinchera en la que estemos podemos fomentar este cuidado que se tenga, este respeto hacia los hongueros, nanacateros, como se les llame de acuerdo a las diferentes regiones de nuestro país, para escucharlos, para documentar este conocimiento y que este conocimiento se pase a las futuras generaciones. Sí, esto es bien importante y es también muy satisfactorio hacer estos recorridos con la gente mayor que sabe los sitios donde crecen estos hongos, pero acompañados luego de los jóvenes, de las nuevas generaciones que van a estar involucrados en este conocimiento tradicional. Eso es ver ahí claramente y sentir que esta actividad tiene futuro. También lo que se ha fomentado y lo que se puede hacer es de las especies culturalmente importantes para la gente, para los habitantes de las comunidades, identificar qué especies para ellos son importantes y hacer una transferencia de biotecnología que les permita cultivar esas especies que para ellos tienen un arraigo cultural, no ir a sembrar solamente champiñón y setas. Eso sería bueno en una primera instancia, pero sí también tratar de ver especies que tienen un arraigo cultural y hacer esta transferencia de conocimiento, que esta biotecnología pueda llegar a las comunidades. Otra cosa que podemos hacer y que vemos en los diferentes mercados de nuestra ciudad es cuando preguntamos el precio de un hongo y nos parece caro, generalmente regateamos, ¿no? Sin contar, sin entender que luego se llevan caminatas de 8 horas que tienen que salir muy temprano, 3 de la mañana o 5 antes de que salga el sol, antes de que se vayan a ir los hongos, otros hongueros los puedan recoger, ¿no? Evitar la competencia, de que ahora cada vez más tienen que acudir a sitios lejanos para conseguir hongos, variedad y número suficiente que les garantice un ingreso económico. Entonces es esta parte, yo creo que también podemos contribuir con ellos consumiendo estos productos locales, no regateando, ¿sí? Tener esta conciencia de que ellos están haciendo una labor importante. Y otra forma de acercarnos a las comunidades, y ahora aprovecho porque estamos a punto de entrar a la temporada de hongos, al menos en el centro del país, de lluvias, ¿no? Que esperemos, ¿verdad? Que el cambio climático lo permita, es estos encuentros que se han organizado y que igual que los hongos en temporada de lluvia, cada vez vemos el aumento de festivales, ferias, exposiciones que se dan, muestras gastronómicas que se dan a lo largo y ancho del país. Son pocas las entidades, yo creo que 2 o 3 que no cuentan con una feria de hongos, y creo que es importante porque van a ser sitios donde se propicia el intercambio de conocimientos, el intercambio de saberes. Entendemos que en sostenibilidad todas las voces cuentan, que el conocimiento tradicional debe tener algo de importante, puesto que ha permitido la subsistencia, la resistencia de pueblos originarios durante milenios, ¿sí? Que les ha permitido crecer. Decían esto, ¿no? Son de buena madera, pero esa buena madera está sustentada en la sanidad, en el conocimiento, en un uso, en un manejo de los recursos forestales. Entonces, sí, participemos en estas ferias, participemos en estos eventos, pero sobre todo yendo con la idea de escuchar a los hongueros, de entender que sin ellos no habría todo este mosaico, toda esta diversidad de conocimientos de manejo forestal que va a complementar la dieta y el ingreso económico de todas estas personas. Entonces, me parece que es un tema muy importante, que es un tema también que nos lleva a pensar no solo en el patrimonio natural de nuestro país, sino también en el patrimonio biocultural y pensar más allá también en el olón cultural, algo que nos decía Toledo, de una defensa del territorio, de hacer conciencia y de no ver a estas comunidades como apartados, ajenos, sino como integrantes también de nuestra ciudad y pensando sobre todo
en la idea de esta jornada a la que agradezco nuevamente que me hayan invitado para dejar un mejor futuro y que por lo menos las nuevas generaciones, las que nos vienen, las que nos sucederán, conozcan un poco de lo mucho que hay en nuestro país. Y solamente para dimensionar y ya para terminar esta plática, les diré que si bien en México ahora conocemos ya cerca de 500 especies, el país donde más se consumen hongos es China, con 600 especies, y a nivel mundial estamos hablando de un acervo de 950. Entonces veamos que es muy importante el papel que tiene nuestro país en este escenario que puede también coadyuvar a la consecución de lograr objetivos de desarrollo sostenible tan importantes como el de hambre cero, el de bosques y agua de calidad. Entonces, yo con esto terminaría. Les agradezco nuevamente y quedo para cualquier pregunta y comentario al final. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Iris García. La verdad creo que su presentación ha sido muy interesante en muchos temas. Nos pone también en relieve sobre las cuestiones que de alguna manera podemos percibir o tener contacto de forma incluso mucho más cercana. No me pude dejar de acordarme de la propia situación en Coajimalpa. La verdad es que hay una cuestión importante que tiene que ver incluso con la identidad de los pueblos en torno a los procesos de urbanización y justo el Festival del Hongo que se realiza ha sido una muestra de la defensa de esa propia condición identitaria a partir de una situación de los hongos comestibles. Entonces, la verdad es que me parece muy importante. Espero también que durante la sección de preguntas y comentarios se pueda ampliar algunos elementos. Está abierto para las y los asistentes que puedan intervenir y muchas gracias, maestra Iris. Muy bien.